Primera de Juan, capítulo 1. Estamos los domingos por la tarde aquí en Socuéllamos, estamos con la primera carta de Juan. No tenemos prisa, vamos poco a poco. Y estamos en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Y según la versión que yo uso ahora, la nueva versión internacional, dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Conoce al Señor y camina con Él. Había un hombre que estaba de vacaciones en la montaña en invierno y quería salir a pasear. Entonces, como estaba en la alta montaña, había peligro de que cayera nieve. Y había donde él estaba un lugar para poder comprar unas raquetas. Estas raquetas que son como raquetas, se ponen los pies, ¿verdad? Para que así puedas caminar sobre la nieve. Pero ese hombre vio que hacía buen tiempo, que el cielo estaba despejado y dijo: no, yo no voy a comprar eso, no lo necesito. Entonces el vendedor le dijo: ¿quiere usted comprar unas raquetas para la nieve? No, esto no me va a hacer falta ahora. Entonces no las compró. Pero, amigo, vino una tempestad de pronto, empezó a nevar y más a nevar. Y claro, al no tener las raquetas de la nieve, se hundía más y más. Y llegó un momento en que ya no podía apenas caminar. Ya no podía regresar al refugio donde él estaba porque no tenía el calzado apropiado, las raquetas para la nieve. Entonces se acordó. Pero felizmente se encontró con alguien que vendía esas cosas. Y entonces dijo: dame estas raquetas, porque sin raquetas para la nieve no se puede caminar aquí. Y verás, los creyentes no pueden tener una comunión cálida, una comunión con Dios sin deshacerse del pecado. Como tampoco tú puedes caminar por la nieve sin un calzado apropiado. Y es por esto que aquí tenemos cómo el Señor está explicando tres errores que ellos que estaban cometiendo, que estaban creyendo mentiras. Y les habla también de tres verdades. Entonces aquí hay tres errores y hay tres verdades. Hay tres venenos y tres antídotos. Hay tres enfermedades y tres medicinas. ¿Las vemos? ¿Sí?
A ver si las recordamos después. Primer error, versículo 6. Ellos decían que podían tener comunión con el Señor y aún caminar en el pecado. Dice el versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Este era el primer error. Pensaban que ellos podían estar en comunión con Dios, pero a la vez seguir viviendo en el pecado, caminando en el pecado, y eso no puede ser. Segundo error. Yo no soy tan malo. No soy un pecador tan malo. Dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Había algunos que decían, yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador. Entonces, este era el segundo error. Y el tercero de los errores es pensar que ellos podían dejar el pecado por sí mismos. Dice el versículo 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice el versículo 1, capítulo 2, mis queridos hijos, estas cosas escribo para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a Jesucristo, intercesor. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Ellos pensaban que podían librarse del pecado con sus propias fuerzas. Así que fíjate qué tres errores garrafales, qué tres enfermedades malignas espiritualmente hablando. La primera, puedo caminar en comunión con Dios aunque practique el pecado deliberadamente. La segunda, no soy un pecador tan malo, hay otros peores que yo y eso como que me excusa. Y la tercera, no importa el pecado, yo me puedo deshacer de él cuando quiera. Esos errores estaban metidos en muchos que estaban en la palabra del Señor, que estaban creyendo esas mentiras. Y ahora vamos a ver las tres verdades, las tres grandes verdades que aparecen aquí. Lo primero es, si conoces al Señor, si caminas en la luz, verás tu pecado y lo dejarás. Este es el primer antídoto. Si conoces al Señor caminando en su luz, vas a ver tu pecado y lo vas a abandonar. Primera cosa. La segunda cosa que va contra ese error que hemos visto antes es, si conoces al Señor y vives en la luz, tendrás comunión con Dios, comunión con Cristo, comunión con los demás creyentes. Eso será el efecto que produce caminar con el Señor. Vivirás en comunión con Él. Y la tercera cosa que vamos a ver es que si conoces al Señor, ¿qué va a pasar? Que su sangre te va a limpiar más y más de tu pecado y te va a liberar más y más de tu maldad. Eso es lo que va a ocurrir. Si caminas con Él, verás como tu pecado más y más será limpiado y tu maldad serás libre de ella más y más. ¿Vale? Entonces veamos estas tres grandes verdades. La primera, si conoces al Señor, vas a ver tu pecado y lo vas a abandonar. No puedes tener comunión con Dios y andar en pecado porque es imposible. No puede ser que tú tengas la luz y a la vez las tinieblas. No puede ser. Tú no puedes ir por las tinieblas y la luz a la vez. O caminas de día o caminas de noche. No puedes caminar entre día y la noche. Y aquí lo que viene a decirnos el Señor es que Él es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Algunos decían, yo soy de la luz, pero su vida era una vida de pecado, una vida de no caminar con Dios, sino caminar en las tinieblas del pecado. Y esto significa caminar según el mundo. El mundo no sabe quién es Dios, no conoce a Dios, está cegado por el pecado. Y por lo tanto no importa lo que una persona diga, cuánta religiosidad tenga o cuán buena persona se crea. No hemos nacido en la luz, sino en las tinieblas. Lo que tenemos en nuestro corazón son la ceguera del pecado. Y por lo tanto, cuando alguien camina a la luz de Cristo, lo primero que ve es su pecado. Cuando alguien dice, qué buena persona soy. Cuando alguien dice, yo tengo comunión con Dios, yo camino con Dios. Sino, sin embargo, está caminando en pecado, esa persona no le conoce. Recuerdo que
estaba conversando con un conductor del camión. Había un hermano en la iglesia que yo pastoreaba en Canarias, que trabajaba en una empresa de reciclaje de basura, y tenía un compañero que le habló del Señor. Y un día me dice, oye, ¿puedes venir para tomar café con este compañero y hablarle porque le esté hablando del Señor? Digo, sí, claro, vamos a ir. Entonces, la única hora que tenía era las 12 de la noche, tenía su parada para tomar café y luego seguir trabajando. Me voy allí a una cafetería, empezamos a hablar del Señor y todo. Él me dice, bueno, vamos a ver, pero si yo me hiciera evangélico, decía él, pensaba él que eso era como hacerse de algo, ¿no? Si yo me hago evangélico, ¿voy a poder acostarme con mi novia como hasta ahora? Porque no importa, eso no. O sea, yo puedo ser de tu religión, yo puedo creer como tú crees, y después puedo seguir viviendo como yo quiero, ¿no? Y entonces le estuve explicando, no será así. Porque si tú conoces a Jesucristo, el pecado te va a molestar, no te va a agradar, no vas a querer seguir haciendo eso. Y era algo que no entendía, porque tanta gente piensa igual. Piensa, no, yo soy creyente, yo leo la Biblia, yo oro a Dios, yo voy a la iglesia. Antes de comerme el pan, o sea, antes de desayunar y tal, oro a Dios por la noche y todo eso. Pero luego después, ¿qué tiene que ver eso si a mí me gustan estas cosas y las hago? Pero dice el Señor que eso no puede ser. Porque la primera consecuencia de caminar con Dios es que vas a ver tu pecado y no vas a querer seguir con él. Si tú quieres seguir con tu pecado, no le conoces a él. ¿Has oído hablar de él? ¿Has leído de él? Pero no eres de él. Porque verás, el pecado te alejará de Dios y Dios te alejará del pecado. No puedes estar las dos cosas juntas. Y por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, recuerda eso. Primero de Juan, capítulo 3, aquí lo dice delante, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Ves? Cuando alguien conoce a Dios, ha nacido de Dios, hay dentro de su corazón un nuevo anhelo de agradar a Dios. Un nuevo deseo de alabarle, de adorarle, de seguirle, de caminar con Él en comunión con Él. Y sabes que el pecado es lo contrario a lo que Dios es. Y por lo tanto empiezas a rechazar el pecado, a huir del pecado, a luchar contra el pecado, a odiar tu pecado. No el pecado del otro, ese ya lo odias, sino tu pecado. La simiente de Dios ha crecido en ti, y eso ¿qué hace? ¿Qué supone? Supone que tú ahora amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Así que cuando la simiente de Dios, cuando la palabra de Dios, cuando el poder de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a ti, tú ves primero tu pecado y empiezas a dejarlo, empiezas a abandonarlo, empiezas a desecharlo, empiezas a matarlo y a luchar contra él, porque el Hijo de Dios ha venido para deshacer el pecado, para quitar el pecado. ¿De acuerdo? Primera cosa, lo hemos superado, ¿no? La primera cosa. Si conoces al Señor, entonces odiarás tu pecado y te apartarás de él. La segunda cosa, si conoces al Señor, vivirás en la luz y tendrás comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con los demás creyentes. Comunión quiere decir una unión común. Cuando caminamos en Él,
¿Qué hace un creyente? Pues prefiere estar en comunión con Dios y en comunión con sus hermanos. Lo prefiere antes que otra cosa, antes que las demás cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que prevalece en su vida. Lo que se manifiesta en la vida de un creyente es que él ama tener comunión con Dios, ama la oración, ama leer la palabra de Dios, ama venir a la iglesia y escuchar su palabra, ama participar de los símbolos de Cristo, ama cantar alabanzas al Señor o escuchar alabanzas al Señor, ama hablar del Señor, quiere estar con Él, quiere vivir en comunión con Él. ¿Por qué? Porque ha conocido de verdad al Señor. Le ha conocido de verdad. Y es por eso que la comunión con los creyentes se establece. ¿Por qué los creyentes buscamos tener comunión con nuestros hermanos? Sin importar qué han estudiado, de qué país vienen, o cuál es su cultura, o cuál es su manera de ser. ¿Qué es lo que une realmente a los creyentes? Lo que nos une es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como hemos leído al principio, en el capítulo 1, versículo 3 de Primera de Juan, que dice, para que tengáis comunión unos con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que une a los creyentes es que vivimos en comunión con Él, en una relación con Él. Si conoces al Señor, vivirás en comunión con Él. Ahora mira, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Ver la tele? ¿Jugar al videojuego? ¿Salir con tus amigos? ¿Ir al cine? No estoy diciendo que eso sea malo. Pero ¿qué es lo que prevalece cuando tienes tiempo libre? ¿Qué es algo que siempre haces cuando tienes un tiempo libre? Si eres creyente, buscarás tener comunión con Dios. Buscarás saber de Él. Y buscarás también tener relación con tus hermanos. Si eso no está, algo muy, muy grave sucede. Y es que las tinieblas se están apoderando de ti. La hipocresía y la ceguera espiritual se están apoderando de ti. Pero si vives en esa comunión con Dios, caminas en la luz, vas a querer más de Dios cada día. Vas a buscar más de Dios cada día. Vas a querer eso y no te lo va a obligar nadie, sino que va a nacer de ti. Porque si conoces al Señor, querrás tener comunión con Él. Es como cuando conoces a alguien muy, muy agradable, alguien que realmente enriquece tu vida. Entonces, quieres volver a encontrarte con Él, ¿verdad? Cuando tienes un buen amigo, pues estás deseando volver a encontrarte con Él otro día. Y, oye, ¿cuándo nos vamos a volver otra vez? Bueno, vamos a ver si quedamos este día o el otro. ¿Por qué? Porque hay un vínculo con esa persona. Y eso pasa con los creyentes. Tenemos un vínculo con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con los hermanos también. Y eso lo anhelamos y prevalece por encima de otras cosas. Cuando alguien dice, yo conozco a Jesucristo. Sí, pero oye, al culto que... ¡Ay! Es que la película está mejor. Es que el fútbol, tío... Es que hoy juega mi equipo. ¿Cómo voy a dejar yo? ¿Verdad? Ay, mira, es que he quedado con no sé quién para ir al cine. Y es que... A ver... Algo falla. ¿No crees? Si conoces al Señor, si vives en su luz, la comunión con Él y con los hermanos prevalecerá. Estará por encima de las otras apetencias. Y si alguien dice sencillamente, yo me bauticé, yo soy evangélico, mi madre es evangélica, tengo la Biblia, espero que un día ir al cielo, pero ganar dinero para mí es más importante. Claro, esto no lo puedo decir porque me acusarían, pero para mí ganar dinero es más importante. Y disfrutar de la vida y de las cosas eso es más importante. Entonces estamos en tinieblas. La tercera y última cosa es, si conoces al Señor, experimentarás que una limpieza profunda y creciente en tu vida. Dice el versículo 7, si vivimos en la luz,
así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y también dice, si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo. Mira que utiliza la palabra limpia como algo presente. No dice, y la sangre de Jesucristo nos limpió de nuestros pecados. Eso es verdad. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Pero habla aquí de una limpieza que se va en el tiempo, se va actualizando. Cuando tú limpias la cocina, no dices, ya no la voy a limpiar nunca más. Bueno, espero que no digas eso, ¿no? Y en el baño lo mismo, ¿no? Es decir, ya he limpiado el baño, pero sabes que se va a ensuciar otro día, la cocina también, el coche también. Entonces hay algo que es constante y es que hay que limpiar. Es verdad que está limpio, pero hay que mantenerlo limpio, como este local, ¿no? Pues ahora está limpio, pero porque alguien lo limpió, pero después hay que mantenerlo limpio. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que si caminamos en la luz, Él va limpiando nuestras vidas más y más. Ya hemos sido justificados, ya estamos perdonados, ya vamos camino al cielo, pero el pecado hay que limpiarlo y también la maldad, el poder del pecado en nuestra vida, la influencia del pecado en nuestra vida, es lo que con la sangre de Jesús somos limpios de eso. Y eso ocurre porque tenemos en Jesucristo a alguien que va a transformar nuestra vida. Si conoces al Señor, Él te limpia del pecado y Él cambia tu vida. No puede ser que alguien diga, yo soy cristiano, pero tengo los mismos vicios que hace 40 años. Soy cristiano, pero mi matrimonio va igual que hace 20 años, no ha mejorado nada. Soy cristiano, pero yo sigo haciendo lo mismo que hace 10 años. Entonces, no puede ser que seas cristiano. Los cristianos están siendo transformados a la imagen de su Hijo. Yo no puedo ser el mismo que el año pasado. Si en el año pasado yo vivía de esta manera y ahora este año sigo siendo igual, algo está pasando. Debo de crecer en amor, debo de crecer en fruto del Espíritu Santo, tengo que crecer en oración, tengo que crecer en santidad, tengo que crecer en alabanza, tengo que crecer como cristiano. Si no crezco es porque estoy muerto, porque son los muertos los que no hacen nada. Entonces, aquel que es creyente sabe que está siendo cambiado a la imagen de Jesús, siendo transformado por su sangre. Y escucha, esto lo hace Dios, pero tú tienes que sintonizar con Él. Tienes que conectarte a Él. Al igual que te conectas a la wifi para ver internet, o te conectas a la red para ver cualquier cosa, por la fe debes que estar conectado al Señor, para que de ese modo tú puedas experimentar esa limpieza en tu vida. Y es por esto que solo la sangre de Jesús, solo porque Él enfrentó el juicio, el castigo, solo porque Él sufrió la condenación, nosotros podemos tener libertad de nuestro pecado. Y mira estos errores que estaban cometiendo aquí, ¿te acuerdas? Ellos que decían, no, yo puedo tener comunión con Dios, pero luego puedo vivir como me parezca a mí bien. No, porque si le conoces a Él, verás tu pecado. Recuerdo el segundo error, que el que decía, bueno, yo no soy tan malo como pecador, la verdad es que yo puedo estar hasta 15 días sin pecar. Pues si piensas así, estás equivocado, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La comunión con Dios nos hará ver nuestro error de que el pecado solo puede ser quitado por el poder de la sangre de Jesús, como hemos visto en esta tercera cosa. Solo con su poder podemos nosotros ser transformados a su imagen. Hay que caminar entonces reconociéndole que el único que nos puede librar es Él. Y estos a los que escribe Juan son creyentes que habían dejado que la mentira entrara en sus vidas. Habían dejado que la mentira del diablo y el engaño del pecado entrara en su vida, porque el pecado te dice, yo soy pequeñito y no le hago daño a nadie. Siempre dice eso. El pecado siempre se manifiesta así. Pero verás, solo tienes que caminar en la luz de Cristo y Él se ocupará de todo. Eso es lo que tienes que hacer.
Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es caminar a la luz de Cristo? Es simplemente mantenernos en comunión con Él, unidos a Él por la fe. Si lo hacemos así, entonces vas a liberarte de todo, de más y más de tu maldad, vas a tener cada vez más libertad, vas a tener cada vez más poder, más santidad, más el fruto del Espíritu, vas a aborrecer tu pecado y vas a tener la victoria sobre tu pecado en Jesucristo, porque solo con su sangre lo podemos hacer. Y por eso hay que caminar con Él. Hay que caminar con Él en esa vida nueva que solo nos puede dar Jesucristo. Y por eso les dice, desecha los errores, las mentiras, las suposiciones de la gente, de la religión, y toma la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios te muestra que Jesucristo es todo lo que tú necesitas. Él es perfecto para ti. Y lo primero que te dice Jesucristo es, tú eres un gran pecador. Eso te dice Jesucristo. No eres un pecador chiquito, no eres un pecador del montón, no eres un pecador aceptable, no eres un pecador con P minúscula. No, tú eres un gran pecador. Porque cuanto más camines con Dios, más vas a ver tu pecado. Y eso no te va a gustar. Eso te va a afligir. Pero recuerda esto. No solamente vas a ver lo grande que es tu pecado, que no le amas como deberías, que no le obedeces como deberíamos, que no estás haciendo su voluntad como deberíamos, pero a la vez que te va a mostrar eso Jesús con su luz, te va a mostrar también que Él todo lo ha hecho perfecto. Él obedeció la santa ley de Dios por ti. Él quitó tus pecados en la cruz. Él te mantendrá y te sostendrá hasta el fin. Y que en Él tú estás completo. Y todas tus deficiencias, todos tus desastres, todos tus pecados y caídas, todas tus debilidades, en Él están completas. Él te va a mostrar lo horrible de tu pecado, pero también te mostrará la gloria de su Hijo, la gloria de Cristo, que es en donde tú tienes que poner tus ojos. Está bien que mires tu pecado una vez, pero que mires a Cristo 1000 veces o 1.000.000 de veces. Pon tus ojos en Él, porque así vas a ver cómo el pecado en tu vida está siendo derrotado, destruido con su preciosa sangre. Y vas a ver crecer en ti su gracia, de tal modo que entenderás que solo en Jesucristo está la vida verdadera. Entonces conoce al Señor y caminarás con Él. Y cuando le conoces y caminas con Él, entonces dices, no necesito caminar con nadie más. Estoy siguiéndole a Él. Y ahora, amigo, ¿con quién estás caminando tú? Porque verás, todos caminamos con alguien. Caminamos con lo que nos dicen los amigos. Ellos nos dicen lo que tenemos que creer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer. A veces caminamos por lo que nos dicen nuestros padres, que puede estar equivocado o no. Caminamos por lo que nos dicen en el salón de las clases, en los profesores, que puede estar equivocado o no. O caminamos según nuestro propio criterio, no, nuestra propia conciencia, nuestra propia opinión, y decimos, no, yo voy a tomar decisiones y hacer las cosas en la vida según mi parecer, o según los consejeros que yo mire. Nunca caminamos solos, o caminamos con Dios, o caminamos con la gente, con el criterio de la gente, nuestra opinión personal. Pero amigos, estamos muy equivocados. Hay que caminar con Dios, con su palabra. Y ahí es donde podemos estar seguros, porque si andamos en la luz, como Él está en la luz, si caminamos con Él, entonces su sangre nos limpia, su poder nos transforma, su gloria en nosotros se manifiesta, y entonces tenemos la vida abundante, la vida eterna que Jesucristo nos da. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por el pan y después lo vamos a repartir. Vamos a pedir al hermano Emilio que, por favor, ore al Señor, dando gracias por el pan también. Vamos a orar.